Buenos días a todas y a todos los compañeros de los medios de comunicación y a quienes, por supuesto, nos acompañan en las distintas redes sociales. Quiero, primero que nada, agradecer el día de hoy a dos diputados federales que sin duda han dado una muestra de su trabajo en la Ciudad de México y que hoy me acompañan a esta conferencia de prensa. Quiero agradecerle al diputado Santiago Torreblanca Engel, ha sido ya diputado local, diputado federal y por supuesto para mí, sin duda, uno de los mejores abogados en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, diputado. He firmado junto con él este juicio político en contra de la jefa de gobierno. Y también quiero agradecer al diputado Guillermo Huerta, quien también ha sido diputado local, diputado federal, y hoy ambos están en la Cámara de Diputados. Para mí sin duda es un tema trascendente, pues, que este esfuerzo jurídico lo hayamos hecho de la mano con los diputados federales. El día de hoy hemos presentado demanda de juicio político en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea destituida del encargo por su negligencia en el mantenimiento e inspección de la línea 12 del metro, así como por su obstrucción en la investigación. Más de un año de ocurrida esta tragedia y no hay claridad de quiénes son los responsables. En esta tragedia fallecieron 26 personas y un centenar de seres humanos resultó con lesiones y no existe ninguna persona declarada responsable. Ninguna persona ha estado sancionada por este hecho a más de un año, ni por la vía civil, ni penal, ni administrativa. Esta omisión por parte de las autoridades de la Ciudad de México constituye violaciones graves a nuestra Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se ha ocultado la responsabilidad de la señora Claudia Sheinbaum y de la de sus allegados. Realizaron actos y omisiones en perjuicio del interés público. La señora Sheinbaum debe ser condenada y sancionada vía juicio político con la destitución como jefa de gobierno de la Ciudad de México y debe imponérsele inhabilitación para ejercer cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público. El derrumbe de la línea 12 fue una tragedia que pudo ser evitado. Hoy, lastimosamente, ha ocasionado actos de imposible reparación. La titular del Ejecutivo Federal ha buscado por todas las vías posibles obstruir las investigaciones y busca deslindarse de cualquier responsabilidad. Para ella, los únicos culpables, lastimosamente, son unos pernos. Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la jefa de gobierno los publicó y los aceptó. Pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato de la empresa DNB. La jefa de gobierno consideró deficiente y tendencioso el tercer informe por el hecho de que la señalaba como una de las autoridades responsables del derrumbe por la falta de mantenimiento. Todo parece indicar que el requisito que debía contener el informe era librarla a ella y a sus colaboradores de las responsabilidades del siniestro. La jefa del gobierno
es juez y parte, por lo que mientras no sea destituida del encargo, seguirá obstruyendo las investigaciones y se continuarán violando los derechos humanos de las víctimas. Es necesario el esclarecimiento de los hechos y es necesario que se dé castigo ejemplar a los responsables con la finalidad de lograr justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las familias afectadas. La jefa de gobierno no ha permitido que se realice una investigación transparente, eficiente y eficaz y, por supuesto, no ha permitido que esta investigación sea con la menor dilación posible. Deja a las víctimas y, en general, deja a toda la población en estado de indefensión. Cuando se contrató a la empresa, no se encontró ningún conflicto de interés para el procedimiento de adjudicación directa, por lo que resulta incoherente que ahora exista un supuesto conflicto de interés y sea la razón por la cual descarten el último informe. Solo después de la presión ejercida por las víctimas, por los medios de comunicación y evidentemente por la oposición, la jefa de gobierno se vio forzada a publicar el reporte de DNB. La señora Sheinbaum actúa de forma indebida al proteger sus intereses sobre los intereses del pueblo de México. Sin duda, renunciar a su deber como jefa de gobierno es muy lamentable y, por supuesto, demuestra que no tiene otra prioridad sino solamente sus intereses políticos. Con sus acciones abandona el deber de sancionar efectivamente las violaciones de derechos humanos ocurridas, lamentablemente, por el colapso de la línea 12. Claudia Sheinbaum busca allegarse de pruebas a modo que permitan deslindar responsabilidades de forma parcializada. Busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia, alejada de una verdadera investigación científica, exhaustiva y diligentemente conducida. La realidad es que la jefa de gobierno no realizó la inspección y mantenimiento y es responsable directa de la muerte de 26 personas. Desde aquí lo decimos, vamos a acudir a todas las instancias. Hoy hemos acudido a la Cámara de Diputados para iniciar este procedimiento de juicio político y acudiremos a todas las instancias políticas, penales y administrativas, nacionales e internacionales. Pero la jefa de gobierno debe entender una cosa: no puede continuar en el cargo porque evidentemente está obstruyendo a la justicia. Muchísimas gracias. El diputado Santiago Torreblanca, quien les he comentado es un gran abogado, nos compartirá el proceso legal correspondiente. Muchas gracias, senadora. Amigos y amigas de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos. Primero, aclarar que aún no entra en vigor la ley de juicio político que se aprobó recientemente, no ha sido publicada, se regresó a la minuta del Senado de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la ley aplicable ahorita es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso y Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta denuncia que hemos presentado de inmediato se turnará a la subcomisión de examen previo. Esta únicamente va a revisar si cumple con los requisitos de procedencia o no. ¿Cuáles son? Ser suscrita por ciudadanas y ciudadanos mexicanos, lo cual ocurre que la persona señalada se ubique dentro de los funcionarios sujetos a juicio político, lo cual así ocurre, que la misma se encuentre firmada, lo cual también ocurre, y finalmente que la violación señalada
sea una violación grave a la Constitución y leyes federales de las contempladas para la procedencia de juicio político. Hecho lo anterior, se va a turnar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, quien hará la declaración correspondiente y entonces sí, turnará a la sección instructora. La sección instructora se va a llegar de todos los medios de prueba de las partes, tanto de nosotros como denunciantes, como de la parte denunciada, de Claudia Sheinbaum Pardo. Una vez hecho lo anterior, se emitirá el dictamen correspondiente, que en caso de ser votado afirmativamente pasará al Pleno para su votación. Una vez votado a favor del Pleno, como esperamos que ocurra, el Congreso, la Cámara de Diputados se erige como parte acusadora y pasa al Senado, quien en ese caso tendrá la última palabra como un órgano jurisdiccional. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, ustedes se preguntarán, ¿y realmente se trata esto de violaciones graves a la Constitución y leyes federales? La respuesta es sí. Se están violando de manera sistemática y grave los derechos fundamentales. Bastaría que fuera el derecho a la vida por una indebida supervisión y mantenimiento correctivo de la obra. Pero vemos que es toda una serie de actos consecutivos que afectan a las instituciones democráticas y su buen funcionamiento. Vemos cómo ataca la transparencia. Vemos cómo oculta la información a la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Vemos cómo la Contraloría no se allega de los elementos, tanto del dictamen mandado a hacer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, como de la carpeta de investigación que obra en la Fiscalía. Vemos cómo se pretende acallar a las víctimas a billetazos en lugar que con dignidad. Vemos que se busca una protección a la figura política antes del conocimiento de la verdad. En una democracia no funcionan así las cosas. En una democracia buscamos por la verdad, buscamos por la justicia y porque se restituya a las víctimas, a sus familiares, de su dignidad perdida. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, diputado, ya estoy viendo su futuro. Espero que vea futuro. Diputado Santiago Torreblanca Engel, quiero agradecer y por supuesto darle el uso de la palabra al diputado Guillermo Huerta. Adelante, diputado. Gracias, senadora. Miren, lo que es muy claro que hace un año fue una tragedia lo de la línea 12 del metro, pero lo que hoy es patente es una segunda tragedia, una tragedia que las y los capitalinos no vimos llegar, no fue nuestro caso, pero los que votaron por Claudia Sheinbaum, es una tragedia como gobierno. La segunda tragedia reiterada que estamos viviendo. Claudia Sheinbaum es una tragedia como gobernante. Su falta de supervisión y hoy su cínica evasión a su responsabilidad lleva a que nosotros podamos emprender este tipo de acciones. No podemos permitir que en el cuarto año de gobierno, a punto de ella de incursionar a buscar un segundo cargo público a nivel nacional, puede evadir una responsabilidad. El día de hoy hay 26 muertos, hay casi 100 heridos que no saben por qué fue la tragedia de la línea 12 del metro. Y tan sencillo, otra vez evadiendo las responsabilidades como lo hizo en su momento cuando fue delegada, con la falta también de supervisión y de verificación de las construcciones que estaban haciendo en Tlalpan, por eso se cayó con sobrepeso la escuela, que recordarán todos ustedes, aquí mismo. Ya es la escuela Repsam, aquí ya es reiterada una irresponsabilidad de parte de Claudia Sheinbaum. Es una tragedia, la tragedia de la línea 12 del metro. Por eso no vamos a permitir nosotros en nuestra calidad de servidores públicos federales y también como ciudadanos de la capital que se evadan estas responsabilidades. Ya se presentaron denuncias penales, ya se iniciaron cuestionamientos ante el Instituto de Información Pública de la Ciudad de México para que se llegue al conocimiento, ya se le presionó, la opinión pública está presionando a Claudia Sheinbaum. Esta es una acción más para que la tragedia de Claudia Sheinbaum como gobernante no evada sus responsabilidades y sobre todo haga las reposiciones correspondientes para reponer en lo que le corresponde a los deudos y sobre todo para ya
establecer un buen sistema colectivo del metro seguro. Todos los capitalinos estamos, no solo que se restablezca la línea 12 del metro a plenitud, todos debemos tener un sistema de transporte público digno y sobre todo seguro en esta Ciudad de México. Por eso estamos incursionando en una acción política como estamos haciendo y vamos a darle continuidad en la Cámara de Diputados. Seguramente no solo nosotros, sino el resto de los diputados de la coalición Va por México, vamos a estar muy atentos a ellos. Muchas gracias. Si nos permiten, senadora, les pregunta en primera instancia Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias. Dos cuestiones. ¿Se presentó ante la oficialía mayor o ante la mesa directiva? Y dos, ¿confían en que Morena, que preside estos órganos, dé entrada a esta solicitud? Se presentó ante Secretaría General, quien de inmediato turna la subcomisión de examen previo por ley. Ahí no interfiere un asunto partidista. De inmediato se turna la subcomisión de examen previo. La subcomisión de examen previo no puede emitir juicios de valoración político, únicamente ver se cumplen con los requisitos de procedencia, sí o no, y en este caso es evidente que se cumplen. Donde tendremos que estar muy atentos y es la sección instructora. Y en la sección instructora confiaremos en que la presión ciudadana sea lo suficiente para que se resuelva conforme a derecho, conforme a justicia y siempre pensando en el bien de las víctimas y de México. La siguiente pregunta es de Jorge Chaparro, de A Tiempo TV. Si nos permiten un segundito mientras el compañero se traslada aquí al micrófono. Gracias. Yo le quisiera preguntar, ¿esta subcomisión de examen previo no se va a reunir antes de septiembre? ¿Tendrá que esperar hasta septiembre que inicie el periodo ordinario o tendría que convocarse de manera extraordinaria para que comience a sesionar en estos días? No es necesario esperar a que estemos en periodo de sesiones. La subcomisión de examen previo, igual que cualquier comisión, sigue trabajando de manera ordinaria todo el año. Habrá que esperar y si vemos que en un tiempo prudencial no están resolviendo la admisión de este juicio, pues ocurrir a los medios jurisdiccionales correspondientes, políticos y o jurisdiccionales correspondientes, porque no hay que esperar el inicio del periodo, La subcomisión de examen previo puede sesionar desde ahorita. ¿Cuáles serían esos mecanismos que tendrían que recurrir? Si bien es cierto, las decisiones de la Cámara de Diputados y senadores son inatacables en materia jurisdiccional, las intraprocesales como es esta pueden controvertirse vía el juicio de amparo. Entonces sí, estaremos muy atentos. Si bien la resolución final es inatacable, las intraprocesales, por ese, en este supuesto, la inacción sí puede ser controvertida. Senadora, si me lo permite, de otro tema quisiera preguntarle sobre las declaraciones de hoy del presidente, en el sentido de que se protege a las Fuerzas Armadas, después del video que vimos donde los corretean presuntos delincuentes, se protege a las Fuerzas Armadas, pero también se protege a los integrantes de las bandas criminales porque son humanos y pues es la política del presidente ahora. Conocer su opinión al respecto. Sin el propósito de entrar a más temas, porque creo que por respeto a mis compañeros y al procedimiento de juicio político que hemos anunciado, solamente decir que es muy lamentable que el presidente de la República claudique en buscar la seguridad de los mexicanos, porque a quien tiene que proteger es a los mexicanos, no a los delincuentes, no a las bandas delincuenciales, no a los cárteles. A quien tiene que proteger es al pueblo de México y muy lamentablemente pues pareciera que ha tirado los brazos. ¿Alguien más, compañeros de los medios, que tenga alguna pregunta? Tenemos una pregunta que nos envía en vía remota, nos las envía Karina Aguilar, de 24 horas. Ella quiere insistir si confían en que Morena apruebe esta solicitud cuando los tachan de traidores y ni siquiera permiten debate de agenda política. Miren, vamos a insistir, los elementos que se presentan y que se van a discutir en la sección instructora y en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, vamos a hacer un desahogo completo de todas las pruebas. Creo que están
prácticamente a la vista de todos las pruebas, las acciones y sobre todo las omisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y si los integrantes del grupo parlamentario de Morena no quieren ver lo que es evidente, la falta de responsabilidad, ahí hay peritajes técnicos, todavía faltan que las empresas que están haciendo la remodelación y reconstrucción lleguen a un dictamen técnico. Ahorita ya se tiene un dictamen de esta consultora noruega, DNB, pagada y solicitada por la misma jefa de gobierno, que se va a revisar con toda exhaustividad esa información. Si los diputados de Morena no pueden ver lo evidente, ellos mismos van a estar sujetos a un escrutinio público. Vamos a hacer un juicio político exhaustivo con respecto a las pruebas. Y si son honestos, algunos de los que están ahí tienen que acompañar el juicio político. Y además también ya vemos cómo se las gastan allá adentro. En una de esas yo creo que van a acompañar con todo gusto con estas pruebas el juicio político Claudia Sheinbaum para entrarle a su proceso interno y sobre todo para agradecerle en favor a los mexicanos. Les vamos a, muchas gracias, no hay ninguna más, gracias ahorita. Les vamos a entregar el documento completo de la demanda de juicio político que ha sido, como bien ha comentado el diputado Santiago Torreblanca, que ha sido presentado esta misma mañana a la Secretaría General. Como lo ha dicho muy bien el diputado, por ley tiene que ser entregado a la Secretaría General. Nos acusaron de recibo, este es el documento ya. Incluso la ley prevé que 3 días, digamos en el margen de 3 días a más tardar, se pueda ratificar esta demanda. Ya hoy mismo la hemos ratificado, así es que les entregamos el documento completo para su análisis. Contiene anexos, que uno de los anexos evidentemente pues es el tercer informe de la empresa DNB. Entonces les haremos entrega de este documento completo, de las firmas correspondientes y de los anexos. Si hubiera alguna otra cuestión adicional, por supuesto se los haremos llegar en función de sus preguntas. Sí. Senador, nada más una precisión. Hoy están en receso. ¿Esto tendría que esperar hasta cuando venga el periodo normal o podría ya avanzar? No. Evidentemente las comisiones están sesionando, incluso la Cámara de Diputados no es igual que la de senadores, ¿no? Están trabajando, esto hoy mismo se le da entrada y se tendría que empezar a procesar conforme al procedimiento que claramente explicó el diputado Torreblanca. Lo que necesitamos, por supuesto, es que pues piensen a favor del pueblo de México y no a favor de los intereses políticos de nadie, ni del presidente, ni de Morena, y mucho menos de la jefa de gobierno. Ojalá y haya una racionalidad, como bien lo ha dicho muy bien el diputado Huerta, a favor de los mexicanos y basados en las pruebas que nosotros estamos anexando en esta demanda. Muchas gracias. A ustedes, senadora y diputados, muchas gracias y buenas tardes. O yo que soy chaparro arriba, ¿no? El templete no se puede quitar, ¿no? No.